años sobre sistemas de representación de dominio y rango en funciones polinómicas. Entonces, primer comentario, como podrán ver, redujimos nuestro tema de funciones polinómicas racionales y radicales a solamente polinómicas. La razón de esto fue pues, la cantidad de información que se encontró al respecto de todo, e incluso dentro de las funciones polinómicas van a haber cosas que no vamos a incluir del todo, a pesar de que se investigaron y se consideraron. ¿Correcto? Entonces vamos a hablar de signos de representación y las transformaciones sintácticas relevantes. Y también vamos a hablar de las traducciones entre los sistemas de representación, ¿correcto? Entonces, a medida que vayamos presentando cada sistema, vamos a hablar de algunas relaciones y traducciones de este y al final haremos una recopilación de esto. Finalmente, haremos algunas observaciones que encontramos pues, respecto a todo lo que hicimos, ¿correcto? Entonces, empezamos con el sistema de representación simbólico, particularmente con el dominio y rango, ¿no? Entonces tenemos la notación de conjuntos, tenemos la notación de comparación, tenemos la notación de topología, que por ejemplo es una notación más avanzada o una forma de representación más avanzada de estos conjuntos que pues no viene al caso para nuestra matemática escolar, digamos, ¿no? Entonces tenemos también para representar función la notación de Euler, la notación de conjuntos, ¿correcto? Para hablar de polinomios particularmente. Y vamos a hablar de las transformaciones sintácticas dentro de este sistema a partir, digamos, de un ejemplo. En este caso, el polinomio cúbico x cubo más 2x cuadrado más x más 2, que lo podemos factorizar una vez para obtener una transformación sintáctica y otra vez para obtener otra transformación sintáctica. ¿Correcto? Entonces, vamos ahora a hablar del sistema de representación geométrico y vamos a utilizar el simbólico como base, ¿correcto? Entonces, en este tenemos pues esta representación de la línea, tenemos los dos puntos para simbolizar cerrados, los abiertos, las dos bolitas huecas para abiertos, ¿correcto? Tenemos también la representación de estos intervalos al infinito y también tenemos transformaciones sintácticas dentro de esta transformación. Entonces podemos cambiar estos puntos por líneas, estas bolitas por paréntesis y nos funciona todo, ¿correcto? Ahora, de la mano entonces de este geométrico, vamos a hablar del sistema de representación gráfico. Vemos que el sistema geométrico acá representa el dominio y el rango en mi sistema de representación gráfico. Y pues digamos que ese es el que todos conocemos más tradicionalmente para representar funciones. En este caso se ve el valor que obtiene la función en cada uno de estos puntos del dominio. Podemos representarlo con líneas, tenemos transformaciones sintácticas en puntos y de nuevo esta también la podemos representar con pares ordenados que, o sea, esta última representación con puntos que pues está de la mano con nuestro sistema de representación numérico. ¿Correcto? En donde de nuevo, para nuestro ejemplo, podemos representarlo con pares ordenados, ¿no? Entonces acá es importante que un polinomio de grado 3 se identifica únicamente con cuatro pares ordenados. Entonces, cada grupo de cuatro pares ordenados distintos que yo tenga sobre este polinomio me lo va a identificar únicamente, ¿correcto? También, si reducimos el dominio en los naturales, podemos hablar de listas ordenadas, ¿correcto? Entonces, la evaluación de una función en cero, en uno, 2, 3, 4, 5, ¿correcto? Y acá las transformaciones sintácticas pues son un poco más cambios estéticos, ¿correcto? La representación de pares ordenados también nos lleva a hablar de la representación tabular, ¿correcto? En donde de nuevo es como otra forma de organizar estos pares ordenados, esta vez con una organización espacial, más que unos símbolos que me los separen. Tengo esta pues, ubicación espacial por columna, también tengo esta ubicación espacial por filas, esa sería la transformación sintáctica ahí. Y esto también nos lleva entonces al sistema de representación pictórico. ¿Por qué? Entonces, de nuevo, vemos que tenemos valores a un lado y valores al otro. Y en el pictórico hacemos una representación más evidente de esto a partir del diagrama de flechas, ¿correcto? En este también podemos identificar dominio y rango y la función en sí. Las transformaciones sintácticas para este en particular son más estéticas, ¿no? Como cambios de las flechas o de los polígonos que representan pues el dominio, pero pues nada muy relevante. También tenemos dentro del pictórico la representación por máquina funcional, ¿correcto? Acá de nuevo tenemos una representación de dominio y rango y una representación de la función. Y esta es súper importante porque esta es la que se suele utilizar
cuando hablamos en ambientes de programación de funciones, ¿correcto? Y esto es relevante porque entonces también llegando a nuestro último sistema de representación, el séptimo, el ejecutable, vemos que, bueno, tenemos toda la simbología que podemos escribir con nuestro computador y pues esto nos va a permitir escribir funciones de una manera que ya vamos a entrar más en detalle. De nuevo, acá también se habla del dominio y del rango, ¿correcto? En este caso son pues otros tipos particulares a sistemas. Y de nuevo, las transformaciones sintácticas que yo puedo tener también dependen pues de las estructuras que yo puedo crear en el lenguaje de programación, ¿correcto? Entonces acá tenemos con variables de vectores, acá podemos hacer, por ejemplo, un producto punto entre la parte del polinomio y los coeficientes, etc., etc. Adicional a esto, también entonces tenemos la geometría dinámica, que pues se ve mejor con un ejemplo. Entonces acá, dame un segundito. Y la idea de esto es que tenemos la representación gráfica, pero con la posibilidad de variarla en el tiempo. Entonces en este caso tenemos este polinomio ax cubo x cuadrado más x más 2 y vemos cómo pues cambia a medida que yo varío este coeficiente a en el tiempo. ¿Correcto? Entonces, listo. Entonces, esos son los 7 sistemas de representación que encontramos. Respecto a las relaciones y traducciones, yo ya les he venido mencionando algunas. La verdad es que encontramos muchas cosas. De nuevo, o sea, el de racionales y radicales se veía incluso más grande. Incluso solamente para polinómicos encontramos que existen muchas relaciones. Ya hablamos de algunas de ellas, como por ejemplo, como la notación de intervalos y desigualdades me llevan a mi representación geométrica, ¿correcto? También, de nuevo, cómo los pares ordenados obtienen esta notación de los intervalos y cómo se calculan con pues, estos procedimientos que se indican acá simbólicamente, ¿correcto? También podemos ver, por ejemplo, y entonces acá también empezamos a incluir otras cosas que no desarrollamos arriba, pero que también identificamos que existen, ¿correcto? Entonces, primero, recordar los pares ordenados, ¿no? Y que esos nos llevan a la representación tabular, que nos llevan a esta representación de Venn. También podemos pasar directamente de esta representación de Venn a pues, la parte numérica de pares ordenados y también tenemos otras representaciones, por ejemplo, acá incluimos dentro de lo pictórico la representación de números poligonales, sin embargo, no la desarrollamos porque, por ejemplo, esta solamente nos permite desarrollar polinomios de grado 2. Entonces podemos escribir cualquier polinomio de grado 2, pero solamente hasta ahí. Entonces, debido a sus limitaciones, nos quedamos solamente con las primeras dos, ¿correcto? De nuevo, tenemos esta relación intrínseca entre lo simbólico y lo ejecutable. Lo ejecutable es, también lo podemos entender como una manera dinámica, ¿no? Como una manera no en papel, sino como en el tiempo, para poder entender todos estos conceptos. Y pues también tenemos entre lo ejecutable y lo gráfico también una clara relación, ¿correcto? Acá de nuevo hay más cosas en las que no entramos en consideración ahorita o en detalles ahorita, pero que también investigamos, ¿correcto? Como es, por ejemplo, las funciones 3D, de utilizar el eje Z y un color para pues poder hablar, digamos, de funciones polinomianas en el dominio complejo, ¿correcto? Y bueno, eso. Observaciones. Entonces, ¿qué podemos observar? Nosotros acá les dimos, por ejemplo, en la representación simbólica, varios ejemplos. En la representación pictórica, varios ejemplos. Y en la representación ejecutable, varios ejemplos, de entre los cuales creemos no se puede hacer una transformación sintáctica directa. Es más parecido a un proceso de traducción, pero tampoco es un proceso de traducción porque es dentro del mismo sistema. Y pues que es algo que se debería considerar, ¿correcto? Ya, esas son como pues, la presentación. Acá tenemos las referencias y eso sería. Muy bien, Nicolás. Bueno, le damos la palabra entonces al grupo número 1. Mónica, ¿Erika? Listo.